Bueno, pues antes de que sigamos con todo lo que está ocurriendo y en el bloque en el que además vamos a hablar de esa cesión histórica que acaba de realizar el gobierno de Pedro Sánchez, nada más y nada menos que de nuestra postura en el Sáhara. Digo de nuestra postura en el Sáhara porque sobre el Sáhara se podría hablar mucho de en qué se ha acabado convirtiendo y qué es el Frente Polisario y ante quién tributa el Frente Polisario y de qué, se lo digo abiertamente, comunistas está plagado, ¿vale? Pero dicho eso, para España era nada más y nada menos que la medida de fuerza con la cual garantizar que Ceuta y Melilla no soportasen una tensión excesiva, que no hubiese oleadas brutales de inmigrantes ilegales empujados desde Marruecos, que los yacimientos que hay en lo que llaman, bueno, toda esa zona que supuestamente está integrada en la geografía submarina de las Islas Canarias, donde hay un montón de yacimientos aprovechables, sobre todo para tema tecnológico, fuese reivindicable por España, etcétera, etcétera, y de pronto todo eso lo hemos perdido de la noche a la mañana, por cierto, sin pasarlo por el Parlamento, ¿vale? O sea, atención al tema. Pero bueno, antes de que hablemos de eso, déjenme que les hable de CalPlus, porque la verdad que vamos a necesitar tomárnoslo con mucha calma. Bueno, estamos viviendo unos días muy agitados en todo tipo de materias, ahora ya directamente hasta con esta subida de precios. Hemos llegado a estar recluidos en nuestros domicilios, inmersos en un montón de tareas, que si de teletrabajo, de atender a los niños, los deberes, labores caseras, la compra, etcétera, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Bueno, por eso hoy les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren CalPlus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues les decimos cómo hacerlo. En la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. CalPlus de Mundo Natural. Bueno, atención a lo que está ocurriendo, entrega de nuestra posición, dejamos de defender ese referéndum que se tenía que realizar a instancias de la ONU para el Sáhara. Es la solución, lo que nosotros defendíamos, la que no le gustaba a Marruecos. De pronto, de la noche a la mañana, nos levantamos, perdemos esa posición de fuerza que le atormentaba a Marruecos, con lo cual tenía que tenernos más respeto por el tema de Ceuta y Melilla, de pronto la regalamos. Y en teoría a cambio de nada. Atención, explicación de Félix Bolaños. Vamos a tener una buena relación con Marruecos, que vamos a tener una relación estable. Marruecos se compromete a colaborar contra las mafias de trata de personas, contra la inmigración ilegal. Eso es lo que dice en el comunicado leído por el ministro de Exteriores, o en la posición española leída por el ministro de Exteriores, por el señor Álvarez, directamente se alude también al mantenimiento de la integridad territorial. ¿Cuál es el problema? Que cuando escuchamos o leemos la postura de Marruecos, Marruecos no alude en ningún momento a la integridad territorial. Esa integridad territorial, repito, tiene aguas reclamadas como propias por España, propias territoriales o aguas de zona de explotación exclusiva. Me da lo mismo que lo mismo me da. La cuestión es que el beneficio de toda esa zona y de esas aguas tendría que ser para España, ¿vale? Eso también es integridad territorial. Ceuta y Melilla es integridad territorial. Repito, Álvarez, el ministro de Exteriores, asegura que eso se ha pactado. Si se ha pactado, ¿por qué no aparece en la literatura del comunicado de Marruecos? ¿O es que Marruecos está cachondeando de nosotros al segundo uno? ¿O es que una vez más este gobierno nos ha vuelto a mentir y no se ha pactado nada concreto sobre esa integridad territorial? ¿Vale? Sé que el corte que les voy a poner, o las declaraciones que les voy a poner, van a decir ustedes, sí, sí, como para esclarecerlo, esta persona, bueno ya, es que es a quien han puesto a hablar, Adriana Lastra. Responde precisamente a las necesidades no solamente de nuestro país, sino de Marruecos, pero también de una parte importante del pueblo saharaui. No sé, como le preguntemos al pueblo saharaui va a decir exactamente lo contrario. Pero bueno, aquí, como la cuestión es mentir... Vamos a ver, yo no sé qué es más vergonzoso, si el hecho de que el gobierno haya de nuevo cedido ante Marruecos, ese país que hace nada nos mandó a 10.000 menores a saltar la valla de Melilla, o de Ceuta, perdón. No sé si es más vergonzoso que ceda el gobierno ante Marruecos o la manera en que se ha hecho, porque resulta que el gobierno, de nuevo, vuelve a intentar engañar a todos los españoles comentándoles cosas que en realidad no son verdad,
Dice el gobierno que ha cedido con lo del Sáhara, pero que a cambio Marruecos se ha comprometido a luchar contra la inmigración ilegal y a respetar la integridad territorial de Ceuta, de Melilla, de Canarias, a no reivindicar. ¿Dónde figura eso? ¿En algún documento oficial o comunicado de Marruecos? En ninguna parte. Marruecos no ha sacado ninguna confirmación oficial de ninguna cesión que haya hecho Marruecos. Perdóname, es que ni siquiera figura en ningún documento presentado ante la opinión pública español. ¿Dónde está el documento con las firmas de las dos partes donde pone nos comprometemos a? En ninguna parte. No hay nada. Es mentira. De nuevo el gobierno actúa contra los intereses de España y habrá que preguntarse por qué. Entre las consecuencias que tiene esta cesión ante Marruecos es que le estamos dando argumentos a Marruecos para que reclamen los yacimientos que hay al sur de las Canarias, en la costa del Sáhara, de telurio, el mayor yacimiento del mundo de ese mineral que se utiliza, por ejemplo, para la fabricación de placas solares. Resulta que Marruecos ahora, utilizando las palabras de España, puede decir que yo tengo derecho también, no solo España, a ese monte. ¿Por qué ha hecho este gobierno semejante cosa? No lo sé. ¿Qué saca España? Nada. ¿Lo ha hecho el gobierno para beneficiar a algún otro país o se trata de que ha habido una negociación personal? ¿Me puede decir alguien dónde están los términos de esa negociación? De nuevo, Sánchez, defendiendo a los enemigos de España. Todo el que odia a España encuentra en Sánchez un interlocutor y un valedor. Y en este caso, pues Marruecos ha encontrado en Sánchez a un aliado fidelísimo que acaba de regalarles que nos puedan seguir dando la lata en temas de reivindicaciones de aguas a cambio de nada, porque tendremos un asalto a la valla de Ceuta o de Melilla dentro de no mucho. Posición de Álvarez. A ver si a través de él conseguimos sacar algo más de contenido de una cesión, repito, que es absolutamente histórica. Y quiero remarcar esto. Es una cesión histórica de una reclamación histórica española que no se ha pasado por el Parlamento. No se ha pasado por el Parlamento. Álvarez. España reconoce los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable, como ya más que antes del día 2 de abril visitaré Rabat para preparar el viaje que ulteriormente hará el presidente del Gobierno para desarrollar la hoja de ruta de esta nueva etapa. Pues vamos, básicamente que nos quedamos igual. Yo no... Muy preocupante que Álvarez sea ministro de Asuntos Exteriores de España. Yo cada vez que veo a alguno de estos ministros, de verdad que me alarma el estado de representatividad y de inteligencia. Ya no es un tema de ideología, es un tema de inteligencia. Pero voy a decir una cosa, es que esto no es una negociación, esto es una claudicación. Es que no se puede poner en ningún escrito que nosotros renunciamos a que se cumplan los acuerdos internacionales derivados de que haya un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, a cambio de la integridad de Ceuta y Melilla y a cambio de que desde Marruecos se combata de una manera contundente la inmigración ilegal. Es que eso va de suyo. Es que si estamos aceptando que cedemos en una pretensión histórica porque tenemos miedo a que nos puedan atacar, es que somos un país débil. Es que esto no puede ser objeto de negociación, esto es una extorsión y es una claudicación. Eso es que no puede estar en ningún papel, porque es innegociable. Es decir, es que no podemos llegar a aceptar nadie en este país que a cambio de ceder en una pretensión de más de 50 años, digamos, bueno, es que nos garantiza la integridad de Ceuta y Melilla. Es que esto está garantizado. Pero ¿qué situación de fragilidad, de debilidad tiene España en estas circunstancias? Dos, pero ¿qué democracia occidental en Europa es capaz de que se revele aparentemente esta concesión a través de una filtración de un país como Marruecos, que nos han dejado desnudos a través de una filtración, que no somos nadie en política exterior? Y por cierto, la política exterior en temas que son capitales, que son temas estructurales y que afectan a la geopolítica española, se pactan siempre con el partido de la oposición. Aquí no ha habido ningún tipo de contacto. No sé si ha habido contacto con Unidas Podemos, que ahora mismo empiezan ahí, no sé, incluso Javier Bardem tienes un problema ya, porque entre la guerra de Ucrania y esto, no sé a dónde vas a ir. Tinduf se te queda corto ya, porque ahora me gustaría saber cómo va a reaccionar esa izquierda ultramontana que forma parte del gobierno.
pero eso ya es un tema que ya veremos, imagino, dentro de un rato. Quiero preguntarle sobre este asunto a Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias. Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estábamos hablando, Manuel, de esta entrega sin explicación, sin pasar por el Parlamento, una decisión histórica. Renunciamos a nuestra posición mantenida históricamente ante Naciones Unidas sobre el Sáhara. De pronto le regalamos esa posición, aceptamos que entre el Sáhara dentro de un plan de autonomía de Marruecos. Vamos, básicamente le entregamos el control. Claro, aquí hay muchísimas cosas que comentar y una repercusión para España brutal, que además recae una gran parte precisamente sobre Canarias. Lo digo porque estaba antes comentando Luis del Pino. Claro, ahí hay una reclamación, por ejemplo, de un montón de yacimientos, telurio, cobalto, etcétera, cuya posición estratégica parte de que las aguas, las de explotación exclusiva, las de zona económica exclusiva, corresponden por extensión desde Canarias a lo que se denomina las abuelas de Canarias. Y ahí llegamos efectivamente hasta un monte, el monte Trópico, un monte submarino, que es uno de los mayores yacimientos mundiales de telurio, material absolutamente decisivo para las placas solares, pero está también el cobalto, absolutamente decisivo para cuestiones electrónicas. Y de pronto, teniendo esa zona reclamada por España ante Naciones Unidas, porque es una ampliación natural de la zona, pero reclamada también por Marruecos, precisamente desde el Sáhara, ahora nosotros, sin pasarlo por el Parlamento, repito, el gobierno de Pedro Sánchez se lo entrega, con lo cual no sé muy bien qué es lo que va a ocurrir, se lo entrega a Marruecos. ¿Qué repercusión puede tener, Manuel? Bueno, la verdad que desde el Partido Popular de Canarias estamos muy preocupados. En el día de ayer mantuve varias conversaciones con Cuca Gamarra analizando la situación y más aún cuando escuchamos al Polisario decir que Canarias tendrá consecuencias ante la decisión unilateral de Pedro Sánchez. Y cuando acentúo lo de unilateral es porque no ha consultado con el Partido Popular, con el principal partido de la oposición, la decisión al respecto. Y más aún cuando nos enteramos de una decisión como esta, porque es emitida por la Casa Real de Marruecos, no porque ciertamente se haya transmitido por el presidente del Gobierno de España. Por lo tanto, desde Canarias muy preocupados, somos la región más cercana, salvando las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Y lógicamente, usted acaba de mencionar algo muy importante, son las aguas entre el territorio africano y el canario, y ahí, pues, aparte de la pesca, hay muchos otros intereses. Claro, intereses que en estos momentos se le acaba de regalar, yo no sé si es una posición decisiva, pero desde luego sí un gesto que le va a permitir reclamarlo con más fuerza, lo cual me parece una auténtica locura, teniendo en cuenta que son yacimientos absolutamente decisivos para España. Pero tenemos eso, Manuel, y tenemos el tema de la inmigración. O sea, en medio de una avalancha de inmigrantes a los cuales se les está permitiendo llegar en muchísimas ocasiones, incluso se les está impulsando, por no decir empujando, desde Marruecos. Muchos de ellos están acabando en Canarias. No hay ningún tipo de solución por parte de este gobierno. Y en medio de una demostración de debilidad brutal frente a este tipo de políticas, la respuesta de Pedro Sánchez es regalarles la posición sobre el Sáhara. Bueno, la verdad es que en materia migratoria yo lo único que espero es que esta no haya sido la amenaza que haya empleado Marruecos para que España, bueno, corrijo, no para que España, sino para que Pedro Sánchez haya adoptado esta decisión. Porque entonces ya saben cuál es nuestro talón de Aquiles, algo que a mí me preocupa muchísimo, porque si herramientas o actitudes como estas son empleadas para otros fines, pues ya saben cuál va a ser la acción a llevar a cabo. Por eso nosotros desde el Partido Popular tenemos muchas dudas y ahora hemos visto cómo quiere esquivar el bulto y quiere mandar al ministro a comparecer en el Congreso de los Diputados y no hacerlo él. Yo creo que este es un asunto de tal calado que debería de ser el propio presidente del Gobierno quien suba a la tribuna en el Congreso de los Diputados y dé las declaraciones y las explicaciones pertinentes, porque es un asunto que incluso debería de llevar a la dimisión del propio presidente si realmente se han cometido los errores que todos estamos pensando. Bueno, Manuel, es que el comunicado, efectivamente, el primer comunicado, la Carta Española de Posicionamiento sobre el Sáhara, la lee Marruecos, punto 1, esto ya es surrealista. Punto 2, la declaración española en un asunto, en un posicionamiento estratégico, básico, histórico, español, la lee Álvarez. No escuchamos al presidente del Gobierno. Y ahora la declaración y la comparecencia ante el Parlamento al que han eludido para adoptar esta decisión, de nuevo
el que compadece es Álvarez, de nuevo no es el presidente. Sé que no es su territorio de competencia, Manuel, pero claro, Ceuta y Melilla, simplemente por recordarlo, no están protegidas por el Tratado de la OTAN. Son territorios ajenos a la OTAN. Hasta ahora nosotros manteníamos una figura de presión, una capacidad de presión sobre Marruecos, que era el Sáhara. Y a cambio exigíamos que Marruecos nos dejara en paz en Canarias con el tema de la inmigración, ya está claro que no lo está haciendo, que nos dejara en paz con el tema de la inmigración ilegal en todo el resto y que nos dejara en paz la integridad territorial en Ceuta y Melilla. En estos momentos renunciamos a nuestra moneda de cambio, que era el Sáhara, no sé, y la persona que va a dar explicaciones de esto ni siquiera es el presidente del gobierno. Claro, y además con ciertas incógnitas, ¿no? ¿Qué pasa con esta postura de Naciones Unidas en los últimos 47 años? ¿Cuál es la decisión que va a adoptar Argelia en este momento, que es nuestro principal suministrador de gas? Porque ya vieron que llamaron a consulta al embajador en Madrid y algo dirán al respecto. Bueno, de momento, Manuel, perdóname que te corte, ya ha habido un comunicado de Argelia que reclamaba la posición del Frente Polisario, es decir, la contraria a la que reclamaba Marruecos en el Sáhara, y ya ha dicho que con ellos no habían hablado previamente, que se han enterado por la prensa, básicamente. Claro, esa es la tercera cuestión que iba a decir. Es decir, ¿y ahora cuál va a ser la reacción del Frente Polisario? ¿Qué va a hacer el propio Sáhara ante estas situaciones? Por eso creo que es una decisión sumamente delicada, en donde pone a toda España en entredicho, pone particularmente a Ceuta, Melilla y a Canarias en una posición delicada, en donde espero que tras las explicaciones que tiene que dar el propio presidente del Gobierno de España, quede la situación aclarada y haya una rectificación de lo que ha sucedido en los últimos tiempos, porque desde aquí estamos viendo la situación sumamente complicada. Manuel, un abrazo fuerte y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un placer, buena tarde. Pues ya veremos cómo acaba esta historia, pero a mí me parece absolutamente preocupante. El número de flancos abiertos es brutal. Yo lo que no tengo claro son los aspectos jurídicos, es decir, no sé hasta qué punto va a alguna parte el hecho de que el gobierno haga un anuncio en una carta diciendo que cambia la postura española sin haber consultado con la oposición, sin haberlo presentado y aprobado en el Parlamento. Es decir, no estoy muy seguro de que eso vincule a España a nada. Posiblemente don Mario tenga más idea al respecto de las consecuencias jurídicas. Desde luego lo que es incomprensible. España no obtiene nada de esto, como queda claro viendo que Marruecos no ha firmado ningún papel. Y pasan los días y no dice nada de Ceuta y Melilla, ni de Canarias, ni del Monte Tropic, ni de nada. Nada de nada. Por tanto, si no se ha hecho para beneficiar a España, alguien se está beneficiando. Evidentemente Sánchez lo hace por algo. ¿Está beneficiando a un tercer país? Pues me gustaría saber a cambio de qué. ¿Está beneficiándolo porque se lo ha pedido Estados Unidos y anda mendigando una reunioncita a Biden en algún pasillo? Pues a lo mejor. ¿O estamos hablando de que el señor Sánchez negocia con los intereses de España de cara a su futuro personal cuando abandone la Moncloa? No tengo ni idea. Pero me gustaría saberlo, porque desde luego España no saca nada cediendo ante Marruecos, así que alguien está sacando algo. Bueno, desde luego lo que no le mejora es la relación con sus socios, que por cierto, vaya ya el recado, ole los de la autoridad moral, ¿eh? No vamos a tragarnos nada, oye, que la reforma laboral vamos a quitar un poco de aquí, un poco de allá y no es lo que queríais. Bueno, vale, aquí me quedo que cobro el sueldo. Oye, que vamos a enviar armas a Ucrania. Bueno, vale, aquí me quedo que cobro el sueldo. Oye, que vamos a incrementar el gasto del presupuesto militar. Bueno, vale, aquí me quedo, que soy pacifista, pero donde esté mi sueldo, que se quite el pacifismo. Oye, que entregamos el Sáhara. Uy, vale, pero que calentito estoy en mi casa con mi sueldo. Vaya gente los del no nos representan. ¿A quién representáis, señores de Podemos? A vosotros mismos, vuestras nóminas, vuestros casoplones y vuestros coches oficiales. Ah, bueno, sí, y toda la corte de enchufados morrocotuda que habéis colado ahí dentro. Al resto, ¿a quién representáis? Bueno, vamos a ver la posición de Yolanda Díaz, la del nuevo partido que iba a regenerar España. Lo dejo ahí, porque de verdad... Una salida que tiene que ver con el respeto a la legalidad internacional y también las resoluciones de Naciones Unidas. No conocía la posición del gobierno y la verdad que lo lamento. Pero aquí me quedo. Ole mi sueldo, que aquí me quedo. Enrique Santiago, este es el responsable máximo del Partido Comunista en España.
¿vale? Enrique Santiago, por cierto, responsable de la Agenda 2030, lo digo para todos los transportistas, agricultores, ganaderos, simplemente familias, etcétera, autónomos a los cuales se les está disparando por motivos chupiecológicos, la gasolina, carburantes, etcétera, el responsable máximo de la Agenda 2030 que atormenta con estas cuestiones, porque tenemos que ser verdes, que te quiero verde, se llama Enrique Santiago, ¿vale? Bueno, escúchenle. Es evidente que Marruecos lo que está imponiendo son unas medidas que se apartan de lo que ha decidido Naciones Unidas y se apartan del derecho internacional, y el gobierno de España no puede aprobar, no puede apoyar ninguna medida que sea contraria al derecho internacional, que sea contraria a lo que han establecido las Naciones Unidas y que sea contraria al derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. Otro, Mario, pero aquí me quedo que soy secretario de Estado. Vamos a ver, yo creo que hay tres aspectos que es importante analizar. Uno, que no lo descontemos, que es que Gali estuvo el año pasado en representación del Frente Polisario, atendido en un hospital humanitariamente en Logroño, entrando por Zaragoza, que por cierto, magnífico el auto del juez de Zaragoza diciendo que el responsable es Sánchez, ¿eh? O sea, esto es maravilloso. Es decir, ojo, el año pasado la política exterior, hace un año y medio, era intentar atender clínicamente a Gali, y un año y medio después entregamos el Sáhara. Esto es la política exterior, para que todo el mundo tenga claro cómo nos comportamos. Dos, lo decía muy bien don Luis, en materia de derecho internacional hay una resolución de Naciones Unidas que hay que cumplir. O sea, es verdad que España ha podido llegar a enviar una carta o haber tenido algunas conversaciones con Marruecos, pero evidentemente existe un acuerdo alcanzado en el ámbito de Naciones Unidas por el cual la solución a la situación del Sáhara pasaba por un derecho, por un referéndum de autodeterminación. Dicho eso, pues si están tan incómodos Enrique de Santiago, Yolanda Díaz, que dimitan. Es que yo ya lo vengo diciendo en el Congreso de los Diputados constantemente, es que se puede estar con el gobierno o contra el gobierno, pero estar contra el gobierno dentro del gobierno no es posible. Y tres, la situación de Argelia. Nos dejan una situación con Argelia muy difícil. Y algo nos tendrá que explicar ahora mismo el gobierno español para ver cómo restablecemos las relaciones comerciales que se van a deteriorar, porque si queríamos ser la fuente de suministro de gas directo principal, el acopiador de gas a través de Argelia, pues ahora nos hemos quedado en una situación completamente inestable. Sí, Argelia es nuestro principal proveedor de gas natural. Como nosotros somos verdes que te quiero verde, hemos renunciado a la energía nuclear haciéndonos un disparo en el pie y en determinada otra parte del cuerpo, un harakiri de arriba abajo. Bueno, a partir de ese momento dependemos del gas de Argelia. Argelia tiene un enfrentamiento con Marruecos y una de las puntas de enfrentamiento clave es el Sáhara. Acabamos de posicionarnos pro Marruecos total. Cuando Argelia nos puede castigar con el gas, veremos qué es lo que ocurre, pero estamos en un momento como para alegrías y experimentos con el gas natural. Pero bueno, déjenme que les hable de cómo nos ha llevado Marruecos a esta tesitura, porque es la mayor muestra, una de las mayores muestras de debilidad que yo he visto en los últimos tiempos, y es responsabilidad de una persona, se llama Pedro y se apellida Sánchez. Hemos tenido la mayor muestra de debilidad ante Marruecos que se ha tenido en política exterior a lo largo de ninguno de los últimos gobiernos. Hemos hecho todo lo que ellos querían y hemos demostrado que somos vulnerables. ¿En qué materia? No nos hemos atrevido a frenar la inmigración ilegal que nos enviaban. Muchas veces, digo enviaban, sí, enviaban, porque si la permiten enviar es que nos la envían, ¿vale? Mucha de esta inmigración ilegal ha llegado a Canarias. Llegaban determinadas pateras, cayucos, como lo quiera llamar cada uno, ese tipo de embarcaciones que son incapaces de recorrer esas distancias por mar. E iban arrastradas por medio de determinados barcos, barcos de verdad, barcos potentes, que corresponden a las mafias de trata de personas, ¿vale? Nosotros hemos sido incapaces de enviar a nuestra dotación militar para poner coto a esta historia, para poner freno. Y lo digo abiertamente, ya lo he dicho muchas veces. Por supuesto que tú tienes la obligación moral y legal, por los convenios que tenemos firmados de derechos humanos, de que una embarcación que te llega no puedes dejar que la gente se te hunda. La recoges y la traes, pero esa es una. Pero al barco de la mafia, que es un barco de criminales, de tratantes de personas, tú no tienes por qué respetarlo. Es más, tú tienes la obligación, de nuevo moral y legal, de capturar ese barco. Y si coges uno de esos barcos y lo hundes, no vuelve un solo barco de esos, porque viven de la rentabilidad. Y si les hundes un barco de la mafia, no vuelve uno solo. Bueno, pues nosotros hemos permitido el cuadro que van a ver. Estos son datos del Ministerio de Interior, ¿vale? De inmigración ilegal, publicados oficialmente a lo largo del año 2021. Independientemente de subidas o bajadas con respecto al 21 y al 20, que corresponden ambos años, lógicamente, al periodo de mandato de Pedro Sánchez, en los dos se ha disparado y a partir de ahí, más en Península y Baleares,
más en Canarias, etcétera, en unos más, en unos menos, pero las cifras son estables en una auténtica barbaridad. Este es el cuadro de inmigración ilegal que tenemos en estos momentos. En 2020 a Península y Baleares llegaron por vía marítima 16.560 personas, en el 21 ha subido un poco, 17.341. Quédense con un entorno de 17.000. Vamos a ir sumando, porque mucha de ella ha sido permitida e incluso impulsada por Marruecos, y han demostrado que somos incapaces de defendernos, y eso lo han aprovechado para acabar reclamando, presionando y consiguiendo el Sáhara. Atención, por ejemplo, en el caso de Canarias, fíjense los volúmenes, 23.271 personas en el 20, 22.316 en el 21, aquí baja un poquito, me da lo mismo, quédense con las cifras globales, unas 22.500 personas, súmelo a los 17.000 de antes. La siguiente diapositiva, atención porque alude ya precisamente a Ceuta y Melilla, pero cuidado con este dato. O sea, fíjense el volumen de lo que estamos hablando, 20 y pico mil personas, prácticamente otras 20.000, por otra de las vías, vamos prácticamente por 40.000, ¿vale? Y en Ceuta y Melilla, atención, 1.845, 2021, 1.712, 2020, pero fíjense en este asterisco. ¿Saben lo que significa este asterisco? Que el ministro Marlaska decidió sacar, lo pone aquí literalmente, los datos referentes a Ceuta no incluyen la entrada e invasión de 10.000 personas permitida y empujada por Marruecos en Ceuta en las fechas que ustedes recordarán, 17 y 18 de mayo. No está incluida en estas 1.845 personas. Estamos hablando de unas 50.000 personas. Unas 50.000 personas, muchas de ellas empujadas por Marruecos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada, nada, comérnoslo. Que se han catado, probado, experimentado y confirmado nuestra debilidad hasta el tuétano, hasta el tuétano. Y ahora nos han reclamado, exigido y robado nuestra posición en el Sáhara. Y nos hemos quedado mirando al infinito. Pero yo insisto, es que no creo que sea debilidad. España tiene muchísimas herramientas para pararle los pies a Marruecos en el tema de la inmigración, en el de Ceuta y Melilla y en todos. España es un miembro de la OTAN, España es un miembro de la Unión Europea, y si España quiere, Marruecos puede tener una auténtica pesadilla en lo que respecta a los acuerdos comerciales con la Unión Europea. Por tanto, Marruecos no se puede permitir en modo alguno torear a España. Por tanto, aquí hay otra cosa. Yo insisto, tengo la sospecha personal, a lo mejor estoy equivocado y es mera estupidez, pero yo tengo la sospecha personal de que hay mucha gente cobrando dinero procedente de Marruecos. Y lo digo como lo pienso. No tengo la demostración, pero llevo muchos años viendo episodios extrañísimos, como por ejemplo extraños movimientos para evitar que nosotros exploremos los yacimientos petrolíferos al lado de Canarias, mientras que Marruecos, unos pocos kilómetros después, está sacando petróleo. Y cuando veo todo ese tipo de cosas, lo que me pregunto es ¿cuál es el flujo del dinero? ¿Quién está pagando a quién? Bueno, a publicidad volvemos ya y les resumo porque es que aquí ya todos nos hemos convertido en fascistas. Vamos a hacer un repaso de todos los que han llamado fascistas. Sí, seguro que ustedes también están por ahí. A publicidad y volvemos ya. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal.
Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues ahora no se me duerman porque vamos a hacer repaso de todos a los que les llaman fascistas, ultraderecha, neonazis, en este país. ¿Quién? Los que pactan con golpistas, comunistas, sediciosos, proetarras, etcétera. El mundo al revés, sí. Luego ya, cuando acabe el programa, ustedes sí. Entonces, a dormir con el colchón Senso Exclusive, que ahí van a descansar de maravilla, ¿vale? Ahora me aguantan, pero bueno, déjenme que les hable de este colchón. Bueno, les presentamos el revolucionario colchón del que todo el mundo está hablando, Senso Exclusive. Un colchón con ultra tecnología que va a conseguir que el descanso lo sea de verdad, que no se trate exclusivamente de dormir, sino de descansar. Bueno, con su capa viscoelástica multi-air de poro abierto, con mayor transpiración, núcleo HR, un material de alta resistencia y durabilidad del colchón, tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quiere adquirir este fabuloso colchón, bueno, pues tiene que llamar al teléfono 900-730-101, ahí lo tienen en pantalla, 900-730-101. Y atención, porque si no les gusta, durante un año ustedes lo prueban, duermen en él y si no les gusta, les van a cambiar el colchón, ahí lo tienen, colchón Senso Exclusive, ¿vale? Y ahora atención, porque vamos con el repaso. O sea, en este país, si tú te levantas por la mañana, te afeitas, te lavas los dientes, te peinas, zumo de naranja ya es un alarde, ya pasas a nazi directamente, ya ni fascista ni historias. Pero un café con leche, una tostada, fascista, ultraderecha, extrema derecha. Sí o sí, como intentes trabajar, como intentes salir a flote por tu esfuerzo, nazi seguro. Oye, que decides intentar sacar adelante a tu familia y paliar los problemas educativos pagando tú las clases de los niños, de inglés, los refuerzos.
Bueno, vamos, el hijo secreto de Mussolini, no te libras, pero ni por lo más remoto. Eres de extrema derecha, seguro. ¿Y quién te lo llaman? Los de extrema izquierda de verdad. Los comunistas, proetarras, socialistas, golpistas. Es una cosa maravillosa. Atención al repaso. Ha habido un exceso de manipulación por parte de la derecha trifálica. Se ponía de manifiesto, como bien se ha señalado, que el odio y que las palabras, que el odio de esa ultraderecha y del fascismo. El principal adversario del feminismo se llama ultraderecha. El señor Casado creo que en este momento tiene que plantearse si el discurso de ultraderecha de Madrid es el discurso de ultraderecha de todo el Partido Popular en España. Este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras, apoyados en muchos casos por la ultraderecha. Han dado los gritos de la ultraderecha, los insultos de la ultraderecha, el odio de la ultraderecha, las mentiras de la ultraderecha, incluso las amenazas de la ultraderecha. Esos discursos, cuando se ponen en tela de juicio, como se ha puesto por la ultraderecha, por Vox. Con la ultraderecha no se compite, a la ultraderecha se la combate. La violencia de género y sobre todo, y algo muy importante, que le pongamos freno a esa ultraderecha que viene a arrasar con todo. Se atan a la ultraderecha y les digo que no hay cordón sanitario que vaya a resistir la movilización de la izquierda. Algo en quiebra, como hemos visto durante estos últimos 20 meses de pandemia, es el sentido de Estado de la oposición, del Partido Popular y de la ultraderecha cuando están en la oposición. Todos son ultraderecha. Que le suben los precios, ultraderecha. Que no llega a fin de mes, ultraderecha. Que piensa libremente, ultraderecha. Que no se traga este tipo de monsergas, ultraderecha. Que ha visto cómo resulta que 1 de cada 2 hijos que usted tiene está en el sofá sin poder ir a trabajar, ultraderecha. Está clarísimo. Que le ha bajado el poder adquisitivo con la inflación, ultraderecha. Que no consigue llenar el depósito de gasolina, ultraderecha. Esto es España. ¿Según quién? La ultraizquierda. Es que es maravilloso. ¿Quién ha utilizado esta misma estrategia? Aquí lo tienen. Mientras nosotros estamos trabajando por el bien del país, por el bien de las regiones, están en un grupete de la ultraderecha, conspirando, no han podido ni podrán. Más podrá el amor del pueblo, el optimismo del pueblo, la fe y la esperanza y el amor. Bueno, creemos que la ultraderecha está utilizando, desde luego, alentando y animando este tipo de propuestas para provocar inestabilidad. Bien, desde luego hay una parte de la ultraderecha, de la extrema derecha, que está alentando esas movilizaciones violentas. Que parece abordada precisamente por estos posicionamientos de la ultraderecha. Y es... Ultraderecha. Yo tengo la sensación de que desde que se fue Iván Redondo, los engranajes del marketing no funcionan muy bien dentro del Palacio de la Moncloa y el PSOE. Vamos a ver, ese tipo de estrategia de descalificación la puedes usar cuando estás hablando de grupos muy minoritarios. Es decir, si hay un partidillo por ahí pequeñito, puedes tratar de bunkerizarlo, de ridiculizarlo, y te puede llegar a funcionar. Pero cuando estás hablando de partidos como el PP, como Vox, situados por encima de los 5 millones de votantes, intentar descalificar, llamando ultraderecha a todo el grupo de gente, y lo que es peor, intentar descalificar a todos los que protestan en la calle porque tienen razones, y que no necesariamente son de PP y de Vox, a lo que conduce es a que la palabra ultraderecha deje de tener significado, y 2, a que mucha gente que no se había planteado votar a PP o a Vox, acabe votando a PP o a Vox. Mario. Yo el concepto de ultraderecha es que no sé cuál es. Ahora hay un concepto que es el de ultraizquierda, que es el de Mónica Oltra, que ese sí que tiene sentido. Lo digo para que la izquierda vaya acuñando conceptos que realmente son ciertos. Existe la ultraestupidez, existe la ultraignorancia, existe la ultramentira. Y eso lo está cultivando el Partido Socialista Obrero Español en una compostura permanente, en una postura con los partidos que le sostienen. Por lo tanto, esa calificación, ese calificativo, que es un calificativo despectivo, en el que se intenta colectivizar a Vox y a una parte del Partido Popular, que lo vayan abandonando. Yo creo que ya en este país nadie se cree este tipo de tortura lingüística y ya va siendo hora de que pongamos pie contra la pared. Germán Terç, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal? Muy bien. Tú también, seguro que apareces en el listado de los proetarras, comunistas, golpistas, etcétera, que han decidido calificar a todo el mundo que tiene dificultades para llegar a fin de mes de ultraderecha, Germán. ¿A ti esto te parece un discurso medianamente serio, medianamente normal? No, pero me parece un discurso esperable. Realmente están declarando la guerra al sentido común y como tal quieren descalificar a cualquiera que defienda, que no se pliegue a la agenda que tiene ese frente que tiene, que incluye pues a todos los que has nombrado, a todo lo peor de España y de las fuerzas a las que obedecen. Muchos de ellos, ¿no? En ese sentido, pues una selección de todo lo peor. Pero vamos, no estamos acostumbrados y yo más que nadie, como comprenderás, yo estoy curado de espanto con los insultos, con las descalificaciones y sobre todo con eso de llamarme nazi, llamarme fascista, llamarme de todo. Es una cosa que llevo con mucha tranquilidad. Yo siempre he dicho que para ser libre en España hay que perder el miedo a que te llamen fascista. Eso es totalmente cierto, Germán. Desde que nos conocemos me resultaría difícil enumerar los insultos que gente escasísimamente demócrata te ha lanzado. Me resultaría muy difícil de poder enumerarlos. Y desde que estás en la formación Vox me costaría mucho enumerar el total de ataques que habéis recibido en actos, en movilizaciones donde se os tiraban piedras y encima se os llamaba a vosotros fascistas. Sí, no, pero vamos, a mí me llevan insultando desde mucho antes, desde que salí, digamos, del paraguas protector de la izquierda, que es decir, desde que yo salí del diario El País, que de eso hace la friolera de 15 años, desde entonces yo tengo una especie de fatua que se tradujo en La Sexta, en programas especiales que se hacían para agredirme, o sea que, como comprenderás, yo eso lo conozco mucho y ahora mismo lo que tengo es al contrario. En este momento, en Vox cada vez tenemos más de cuál es el proyecto y cada vez más entusiasmo y apoyo en las calles. Yo creo que es fácil verlo y solo había que ver, por ejemplo, hoy y ayer en todas las ciudades de España donde se concentraron gente de Vox enfrente de los ayuntamientos, sino hoy realmente cuando gente conocida de Vox ha ido en la manifestación rural se ha visto realmente a quienes considera el mundo rural, a quienes consideran los trabajadores representantes suyos y personas que defienden sus intereses frente a la canalla que tenemos en un gobierno que es un gobierno ya absoluta y abiertamente delincuente. Germán, ¿tú crees que esto, última pregunta, ¿tú crees que esto tiene eficacia para ellos? ¿Tú crees que realmente esta campaña, que desde mi punto de vista está ya totalmente desgastada, que se ha utilizado con la policía, con los transportistas, con los agricultores, con los ganaderos, con los autónomos, con los hosteleros, con las familias en general, ¿tú crees que esto ya les va a funcionar? Todavía ha sido el tapabocas desde hace 40 años, llamar franquista a aquellos que decían verdades incómodas. Y se han callado muchas verdades incómodas que hubieran sido necesarias defenderlas y no se defendieron por las que la gente tenía miedo a que los llamaran franquistas o fascistas. Y así ha habido muchas mentiras que se han ido imponiendo porque no había quien defendiera las verdades. Es triste, pero eso ha sido en España así, y el factor fundamental para que esas mentiras se hayan impuesto en España y para que los mentirosos gobiernen hoy ha sido el miedo, ha sido la cobardía en gran parte. Eso tenemos que reconocerlo precisamente para cambiarlo, para animar a la gente a que venza su propio miedo, a que venza esa cobardía que les han amaestrado prácticamente en los colegios, en los medios de comunicación, en todo lo que ha ido tomando la izquierda en todos estos años, desde el finales del franquismo. Estamos viendo la toma de todos los medios de comunicación, de la educación y de la información por parte de quienes querían tergiversar la historia y modificarla en el sentido en que en este momento tienen una hegemonía absoluta esta izquierda totalitaria, y eso es lo que tenemos en este momento. Y no solo en España, aunque en España siempre la izquierda es más bruta, es más canalla, es más sangrienta, por supuesto, mucho más sangrienta que en otros países y mucho más cruel. Germán, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Dicho eso, Carlos, quiero que quede muy claro que estamos en una situación durísima, dificilísima para España como nación. Tenemos un gobierno abiertamente traidor. Hemos visto lo que está pasando ahora con Marruecos, todo a espaldas de todo el mundo. No se respeta ni un procedimiento, ni una institución. Y nuestra situación económica es, tú la explicas muchas veces muy bien, nuestra situación económica es realmente desastrosa y nos están engañando a todo el mundo. Hay muchas cuestiones que deben alarmarnos. Hay esperanza, tenemos que tomar la calle, tenemos que manifestarnos y el caso de Moncloa, que tarde o temprano no solo vamos a echarles del gobierno, sino que van a responder por todas los crímenes contra España. Germán, no sé si se nos ha... Está viendo... Vale, ya está. Estaba viendo un poquillo de interferencias. Germán, un abrazo muy fuerte, ¿verdad? Y muchísimas gracias. Creo que se nos ha quedado ahí congelado. Bueno, muchísimas gracias a los dos, se nos ha acabado el tiempo. Nosotros nos marchamos. El próximo domingo aquí estaremos, como siempre, 10 de la noche, hasta entonces, ya saben, a levantar España.